este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos Bastante bien, ¿verdad? Primeramente, siempre darle gracias a Dios por darnos un día más de vida, de estar aquí presentes enfrente de ustedes, por este privilegio que me da poder compartir un poquito de la palabra, ¿verdad? Pero primeramente quiero invitarlos a todos ustedes a que entremos en oración para que esta semilla, ¿verdad?, que vamos a plantar, que crezca, ¿verdad? Y sea Dios hablando por medio de mí y sea Dios tocando el corazón de ustedes, ¿ok? Pido que Señor, te damos gracias, Señor. Primeramente, gracias por el privilegio de que me estás dando, Señor, de estar aquí presente enfrente de ti, Señor. Seas tú utilizándome para que esta palabra, Señor, que tú estás trayendo, Señor, sea de fruto para esta congregación, Señor. Para que todas las personas que nos vean, Señor, puedan aprender un poco de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, Señor. Seas tú utilizándome, Señor, y te agradezco por esta gran oportunidad, Señor. Abre el corazón y la mente de cada una de las personas que va a escuchar el mensaje, que gracias a Dios tenemos listos para ellos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y te agradecemos. Amén. Amén. Entonces vamos a estar hablando acerca de Esther, dice, ¿verdad? La reina Esther, que en principio, pues en realidad, para ella, dice, llegar a ser una reina, pues creo que no era una de las cosas que estaba en la mente de ella, ¿verdad? Porque en realidad, pues si ustedes conocen la historia de Esther, para tocar un poquito, dice, para los que no estuvieron realmente, dice, no estuvieron y no se gozaron con nosotros, dice, ¿verdad? Porque nos gozamos, aunque estuvo un poquito caliente, dice, en el picnic, pero nos gozamos, ¿verdad? Entonces, yo sé que la comida estuvo buena. Entonces, en realidad, hablamos un poquito, ¿verdad? El hermano, el pastor tocó un poquito del tema de Esther, pero para los que no estuvieron, vamos a refrescar un poquito la mente. Entonces, en realidad, pues la historia de Esther comienza, dice, y es un poco doloroso, ¿verdad? Porque en realidad ella fue huérfana y quien la tuvo que adoptar fue su primo, ¿verdad? Para poder ayudarla a crecer, ¿verdad? Y esto fue después del exilio que estuvieron, ¿verdad? Israel en Babilonia. Y entonces, pero se cumplió la profecía porque habíamos visto y estábamos aprendiendo anteriormente que en realidad la profecía era de que ellos iban a estar en el exilio y después del exilio iban a poder regresar, ¿verdad? Y en este caso la mayoría de los de Israel, ¿verdad? Pudieron regresar a su país, pero hubo una cantidad de personas que se quedaron siempre en el reino de Persa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por el hecho de que ellos ya habían crecido, y dicen como crecido, ¿cómo se dice? Como raíces, ¿verdad? Ya habían echado raíces, podríamos decir. Es como podríamos decir de que nosotros traemos a nuestros hijos, ¿verdad? Para los que han venido de otros países, traen a sus hijos y ya usted quiere regresarse a su país, pero su hijo quiere quedarse aquí en Estados Unidos. Entonces, no hay nada malo con eso, pero en este caso, estas personas, ¿verdad? Los que se quedaron, pues eran extranjeros en una tierra que no les pertenecía a ellos. Entonces, en este caso, pues Esther era una de esas personas, ¿verdad? Poco ella sabía en realidad el propósito que Dios tenía planeado con una persona que al principio, ¿verdad?, era prácticamente nadie. Entonces, porque así se miraban, ¿verdad? Entonces, incluso llegó ella a tener que, no dice, no es como, no, bueno, llegó a tener que no decir de dónde era ella por el hecho de que no afectase, ¿verdad?, la posición a la hora de ella poder llegar al trono. Entonces, ¿cómo fue de que ella llegue al trono? Pues todo comienza en realidad, dice, con un poquito de, como diríamos esto, como fortuna a la misma vez, ¿verdad? Que mala suerte, diríamos, porque en realidad Esther no era la reina, ¿verdad? Quien era la reina era, ¿cómo se llamaba? Dice, Basti, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasó con la reina? Pues en realidad el rey, ¿verdad? Dice que ya después de estar tomado y todo, la mandó a llamar a ella y le dijo, ven, pero en realidad lo que él quería es que viniera para que todos los que estaban ahí visitándolos porque tenían una fiesta pudieran ver lo hermosa que era Basti, ¿verdad? Pero ella dice, se puso los moños y dijo, no voy a ir. No, ¿para qué tengo que ir? Dice. Entonces muchas veces nosotros estamos en posición, ¿verdad? Y hemos llegado a las posiciones que están no por lo que nosotros hacemos, sino que porque Dios nos pone en esas posiciones. Pero podemos ver que en el principio nos empieza a mostrar el libro de Esther de que no importa la posición que tú estás, y lo vamos a ir aprendiendo mientras vamos haciendo el sermón, ¿verdad? Y hablando,
de que hay veces no importa en la posición que estás, si en realidad no estás actuando para bien, ¿verdad? Dios puede quitarte así, un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En este caso, ella por ponerse los moños y no querer ir, ¿verdad? En el momento que la estaban llamando, todos empezaron a decir, hey, no puede pasar, ¿verdad? No puede esto ser real, en lo que el rey llama, ¿verdad? Y la reina no quiere venir. ¿Qué ejemplo está dando, ¿verdad? Dice, esta mujer a las otras mujeres. O sea, va a llegar un punto donde nosotros como esposos vamos a decirle a nuestra mujer, hey, mira, haz esto, y ella va a decir, no quiero. Entonces, básicamente, eso era lo que ellos estaban temiendo. Entonces le recomendaron al rey y le dijeron, mira, lo que nosotros te recomendamos, ¿verdad? Es que ya no la llames. Y que en este caso, pues, ella quede echada afuera, ¿verdad? Y tú consigas una nueva reina. Entonces, así es como comienza la historia de Esther, ¿verdad? Y podemos ver de que en aquellos tiempos, dice, yo creo que esta tal vez es la primera vez de que se habla como de un Miss Universo, dice, ¿verdad? Pero en este caso, pues no era Miss Universo, sino que de todo el reino ¿verdad? Que en este caso el rey manejaba, se hace como un certamen y dicen, ok, traigan a todas las vírgenes, ¿verdad? Y las más bonitas, ¿verdad? Claro, que no, hasta, yo creo que tal vez hasta feitos llegaron ahí, pero en este caso, pues, ¿verdad? Las más bonitas de cada pueblito que se reunieran y vamos a hacer un certamen. Entonces, en este caso, ¿verdad? Vino y dijeron, oh, ok, el primo de Esther dice, hey, aquí hay, Mardoqueo dice, aquí Mardoqueo dice, esta es la oportunidad, dice. Pero desde el principio le dijo, Esther, mira, te voy a decir algo, le dice, no le digas a nadie, en verdad, de dónde eres. ¿Por qué? Porque él tenía el temor de que si ellos dejaban de saber de que ellos provenían, ¿verdad? De Israel, lo que tenían un background, le dice, ¿verdad? No los iban a tomar en cuenta como otras personas, lo iban a ver como alguien de afuera, ¿verdad? Entonces, ella no es que lo negó, sino que no lo dijo abiertamente, ¿ok? Entonces, dice como que tapó ese espacio, ¿verdad? Entonces ya comienza todo el certamen, dice que en realidad pues se preparaban, ¿verdad? Preparaban bastante, por un año preparaban a estas personas, pero en realidad dice de que desde el momento que Esther llegó, dice, llamó la atención hasta de las personas que estaban encargadas del certamen, ¿verdad? Y entonces dice que le pusieron hasta otras personas para que estuvieran encargadas de ellas. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero lo primero que yo le quiero hablar a ustedes es que Dios obra en silencio. Y a veces no nos estamos dando cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En este caso, en la vida de Esther, Dios estaba obrando en silencio. Si usted lo puede ver, ¿verdad? No necesariamente dice el nombre de Dios en el libro de Esther, pero nosotros sabemos que quien estaba detrás de todo, ¿verdad? Y quien tenía el propósito de Esther, ¿verdad? El propósito que era para Esther era Dios, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, en realidad nosotros vemos de que ella era tan linda, dice, que daba gracia, dice. Entonces le dio gracia y en realidad usted a veces dice, oh, es que yo doy gracias, todo el mundo me quiere, dice, ¿verdad? Puede decir eso. Pero en realidad, quien da la gracia por ti no eres tú, es Dios. Dios hace que la gente mire en ti en gracia para poder llevarte al lugar donde Él necesita que tú estés para que pueda utilizarte. En este caso, Esther no sabía ni cuál era el propósito de ella. Ella no tenía ni idea por qué ella iba a llegar a ser reina, dice. Y aún así, cuando ya llega a ser reina, no tenía ni idea para qué llegó a ser reina, ¿verdad? Y entonces, otra cosa que yo quiero que entendamos es de que hay veces vamos a encontrar muchos, dice, enemigos, que a la vez son personas a veces hasta que están enfrente de nosotros, ¿verdad? Y van a actuar en un sentido de que ellos no quieren que uno sea mejor que ellos. Entonces, así tenemos, ¿verdad? A quien estaba a la par de él, dice Asman, ¿verdad? Amán. Tenemos a Amán, que estaba a la par del rey, ¿verdad? Y empieza porque ya Esther llega a ser reina, ¿verdad? Gracias a Dios. La eligen como reina y de entonces ya empiezan, ¿verdad? Paran un poco a hablar de lo que es de Esther y empiezan a hablar de Amán y hablan de que Amán llegó a ser tenía gracia enfrente de lo que era el rey, ¿verdad? Entonces lo puso él encima de todos los demás. Entonces, pero, ¿verdad? Podemos ver de que las personas, por un decir nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos
y nos digan que nosotros nos tengamos que, ¿cómo se dice? Como que adorar a otra persona, entonces eso no es bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Amán quería que todas las personas de que lo miraran a él, le dieran el respeto, ¿verdad? Que supuestamente él se merecía o que él sentía que se merecía, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo que tenemos a veces en cuenta, que volvemos al mismo sentido de que muchas veces no sabemos nosotros que la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Y cuando todo el ego que tú estás teniendo te llega a la cabeza, pasa lo que le va a pasar a Amán, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Él llegó a estar hasta, podríamos decir, un poco enfermo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no le daba la reverencia que supuestamente él tenía que tener de todas las personas. ¿Por qué? Porque él era judío, dice, ¿verdad? Y entonces no se revelaba, no se como que beneficiaba, ¿verdad? A lo que era Amán. En este caso, como que eso le cambió la mente y dijo, pero ¿y esto qué pasa? Pues porque este es diferente. Y entonces empezó a investigar por qué era la diferencia. Y en este caso la diferencia fue, él vio que, proviene de allá y ellos no le dan la beneficencia, ¿verdad? Que en realidad una persona que es como el rey, se merece, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que esa espinita empezó a crecer en Amán hasta un punto que él llegó y le dijo al rey, mira, solo te quiero avisar que en este reino, ¿verdad? Hay extranjeros que tienen otras religiones y que no te benefician, ¿verdad? Dice, si tú me concedes, ¿verdad? Yo me puedo encargar de ellos. Entonces, además de eso, pues te voy a dar un dinero extra, dice, como parte de eso. Y el rey, pues en realidad, pues como lo miraba de una manera, alguien que él confiaba, él le dijo, está bien, le dice. Y en ese tiempo estaba como el anillo, todo lo que se firmaba con el anillo del rey, pues era un mandato, ¿verdad? Y entonces le dije, toma, ok, hazlo como a ti te plazca, básicamente. Entonces es donde él empieza a hacer decretos, donde dice de que a todos los que eran, ¿verdad?, de Israel, todos los que eran judíos, los iban a exterminar. En un sentido, exterminarlos por completamente, no se iban a salvar ni los bienes de las personas, ¿verdad? Él quería que mataran a todos los que son abuelos, ¿verdad? A los padres, a los hijos, a todo. Entonces, ¿pero por qué? Solo por el hecho de que una persona no le dio la reverencia que él supuestamente quería, ¿verdad? Y llegamos al punto, ¿verdad?, donde Mardoqueo, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a ver lo que él hizo y que al principio no se le dio nada. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y tal vez nosotros, ¿verdad?, lo hacemos a veces esperando algo a cambio. Y no vayan a decir que no es así. Muchas veces nosotros hacemos favores y decimos, ok, yo hago esto, pero hoy por mí, veo hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos que ese mañana sea hoy mismo. Entonces hay veces las cosas no funcionan así. Ese no es el plan que tiene Dios. A veces el trabajo que tú estás haciendo, y lo estoy hablando no solamente el trabajo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, sino que el trabajo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Muchas veces podríamos decir que tal vez usted piensa de que no se le da el reconocimiento que se le debería dar, pues en realidad el reconocimiento no debería de venir de otra persona, debería de venir de Dios. Amén. Y entonces es donde nosotros viene y dice, ok, ¿verdad? Mardoqueo, ya después de que Esther es reina, él estaba, porque él siempre se paraba ahí en la puerta, dice, la entrada, para ver cómo la estaban tratando, ver cómo le estaba yendo, ¿verdad? De todas maneras, era mi prima, dice. Entonces, en este sentido, él estaba ahí. Dice que una vez que él estaba ahí, escuchó que uno de los criados que tenía el rey estaban, ¿cómo se dice? Como tramando algo en contra de él, como que lo iban a matar. Entonces, al ver esto, dice, ok, ¿verdad? Se le puso en mente, ¿no? Pues tal vez si hacen eso, ¿qué le va a pasar a mi prima, verdad? Entonces, pueda que también termine de la misma manera. Entonces, él le dijo, ¿sabes qué? Le dice a Esther, esto es lo que están tramando ellos, ¿verdad? Entonces, Esther fue al rey y le dijo, exactamente, le dice, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y el rey empezó a investigar y eso era. Entonces los ejecutaron, los enviaron a la horca, ¿verdad? Y ya después, ¿qué es lo que pasa? Mardoqueo lo que hizo, no lo reconoce, no le dan nada.
Entonces uno hubiera, dice, hasta rechinado, dice, hey, yo pensé que me iban a dar oro, una comidita, algo nuevo, ¿verdad? Nada le dieron. Pero lo que él no sabía es que en realidad eso de lo que él había hecho, Dios no se iba a olvidar. Y que más adelante lo iba a utilizar, ¿verdad? Para poderlo salvar de lo que otra persona como Amán estaba queriendo tramar contra él, ¿verdad? Entonces nosotros nos podemos preguntar cuántos Amán habrán en nuestras vidas. ¿Cuántas personas que en realidad de gozarse por nosotros, ellos están contentos cuando nos están yendo mal? Muchas personas. Hay veces en realidad son más personas de las que tú piensas, ¿verdad? Pero como les digo, Dios obra en silencio, ¿verdad? Todo esto fue anotado, dirían, en las crónicas, dicen, ¿verdad? En las historias de lo que pasaba en el reino, ¿verdad? Y como les digo, Dios no olvida. Nosotros olvidamos las cosas, pero Dios no olvida las cosas, ¿ok? Y estoy hablando, Dios no olvida las cosas buenas que tú haces, ni olvida las cosas malas que tú haces. Desafortunadamente, ¿verdad? Entonces no funciona que solo va a acordarse de las buenas y va a olvidar de las malas. No, no funciona así. ¿Ok? Entonces, pero venimos a ver dónde comienza ya el proceso, ¿verdad? De lo segundo que le quiero hablar el día de hoy, lo cual es la valentía y la fe. ¿Ok? Entonces, Dios, al nosotros tener Dios en nosotros, Dios nos da esa valentía. Porque yo sé que muchas veces, pues, ¿verdad? Tenemos ejemplos de personas que en realidad en otro lado no hablarían así enfrente como yo estoy hablando, ¿verdad? Esto en realidad yo lo hago por el hecho que Dios me da la valentía de poder hacerlo, ¿verdad? Aunque no lo crean, a veces es incómodo estar hablando enfrente del público y hay muchas personas que no les gusta hacerlo. Pues en este caso, pues Dios me da esas ganas de quererlo hacer, ¿verdad? Para más cuando se tiene que hablar acerca de la palabra de Él, ¿verdad? En este caso, Dios le dio la valentía, ¿verdad? Primero a Mardoqueo de decirle a Esther, mira, necesito un favor, ¿verdad? Ya después de que lo vio, de que Mardoqueo al enterarse de todo lo que había hecho Amán, de que ya habían puesto una fecha donde todos iban a tener que ser ejecutados, dice que se rasgó todo, dice, se rasgó y se vistió de silicio, ¿verdad? Y entonces Esther, esto le llamó la atención, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces ella mandó uno de los, ¿cómo se llama? De los sirvientes de ella, y ya cuando fue a ver, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y le dijo, te ruego que por favor tú vayas donde el rey y le diga que haga algo por nosotros. ¿Y cómo fue lo que respondió Esther? Lo pudimos ver en lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Donde le dice, ¿cómo? Le dice, tú me estás pidiendo que yo vaya, le dice. Pero si el rey ni me ha llamado en 30 días, ¿cómo que yo voy a ir ahorita? Dice, había una ley que se había puesto de que nadie podía entrar, ¿verdad? A donde estaba el rey sin que él lo llamase. Y si alguien entraba y él no lo había llamado y él no extendía, ¿verdad? Lo que era ¿cómo se llama esto? El cetro de oro, ¿verdad? Si él no extendía el cetro de oro, esa persona iba a morir. Entonces es donde vemos que entra el miedo en Esther y le dice, yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Dice, es que, ¿y qué pasa? Dice, no me ha llamado ni en 30 días, yo voy y ahí me voy, dice. Me eliminan a mí primero, le dice. Entonces es donde, ¿verdad? Mardoqueo le dice, mira, le dice, perdona que te diga esto, le dice. Pero solo te quiero recordar de dónde tú vienes, le dice. Que incluso aunque tú estés en el palacio, no te vas a salvar. Y le recordó algo que le tocó el corazón a ella y le dijo, no se te ocurre que Dios es el que te puso ahí, le dice. Ese es tu propósito. Entonces es donde ella, ¿verdad? Después de tanto tiempo, sin saber en realidad lo que era el propósito de ella, le capta algo y dice, ¿sabes qué? Creo que sí, dice. Este es mi propósito. Dios me ha puesto aquí, dice, para intervenir por mí y por mi pueblo. Y dice, en el caso, dice, de que yo tenga que perecer, ¿verdad? Morir, está bien, lo voy a hacer por mi pueblo. Entonces dice, ¿sabes qué? Démosle, yo voy a ir a hablar con él. Pero antes de eso dice, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes hagan?
Y entonces empezamos a ver el poder del ayuno, ¿verdad? Hablamos muchas veces de lo que es el ayuno, ¿verdad? Lo podemos ver en diferentes maneras durante la Biblia, pero el ayuno que Esther le pidió no era un ayuno de ella sola. Ella vino y le dijo y le mandó una carta, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué, Mardoqueo? Está bien, yo voy a ir, pero yo necesito que tú y todos los que están ahí se pongan en ayuno, ¿verdad? De 3 días y 3 noches. ¿Y sabes qué? Además de eso, yo y mis concubinas, ¿verdad? Nosotros las que están aquí, nosotros lo vamos a hacer también. Entonces podemos ver de que en realidad nosotros estamos pasando por malos momentos y nosotros, ¿verdad? No hacemos nada. Nosotros tratamos de lidiar todo nosotros mismos, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios la sabiduría para que nos dé para poder lidiar con los problemas que estamos haciendo. Pero incluso podemos ver que hay problemas donde no basta que nosotros solos intervenamos por ellos, donde necesitamos la ayuda de otra persona. Entonces es donde nosotros como iglesia nos tenemos que unir y decir, pastor, estoy pasando por esto. ¿Creen que podemos orar y ayunar por esto? Amén. Entonces, nosotros tenemos ese gozo, tenemos ese lujo de poderlo hacer. En el momento que si usted está pasando por un mal momento, ¿verdad? Como hemos hecho en esta manera, usted levántese, ¿verdad? Habla y diga, ¿sabes qué? Necesito que así como apoyaron a Esther en ese ayuno, también tú me apoyes en la hora esta que yo necesito tu ayuda, ¿verdad? Ella podía haber dicho, yo lo hago yo sola, pero no, ella sabía que no era solamente necesario el ayunar de ella, sino que necesitaba el ayuno de todos en sí. Y podemos ver que es cuando Dios empieza a obrar, ¿verdad? Cuando ustedes dicen, hay algo que básicamente es de vida o muerte, ¿verdad? Entonces yo sé que muchas veces nosotros solo buscamos a Dios cuando tenemos la necesidad, ¿verdad? Pero hay veces que esta necesidad es mucho más grande, como una cosa de vida o muerte. Es donde Dios te invita, ¿verdad? A hacer un sacrificio, porque ¿qué es ayunar? Ayunar es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio que tu cuerpo tiene que estar haciendo. Yo sé que muchos de ustedes pues les gusta levantarse, ¿verdad? Lo primero que hacemos es un cafecito con un pancito, dice, ¿verdad? Pero en este caso, el ayuno de ella incluso dijo, ni agua tomar. Mucho más difícil, dice. Qué difícil me las pusiste, dice, ¿verdad? Imagínense, ni agua podían tomar, ¿verdad? Y empezamos a ver que Dios empieza a obrar. ¿Por qué? Porque Esther, ¿verdad? Ya después de que se cumplen los 3 días y las 3 noches, Esther va del rey y le dice, llega y entonces dice el rey, ¿quién está ahí, verdad? Abre y, oh, es Esther. Oh, Esther, le dice, ¿cómo estás haciendo? Le dice, dime lo que ocupas y se te concederá. Y le dice, incluso si me pides la mitad de mi reino será tuya. Imagínense que Esther en este caso estaba pensando de que lo que le iban a decir era, ¿y quién te invitó aquí? Vas para la horca, dice. Incluso vino y le dijo, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino y se te concederá. ¿Qué es lo que nos da a entender Dios? Que hay veces Él nos provee mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo. Amén. Pero después de qué? Después de que nosotros venimos a Él y le oramos y nos ponemos en ayuno, es donde Él dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi ayuda. Pero primero tenemos que demostrar que un sacrificio a Él, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver que Esther fue de una manera y gracias a Dios le dio una sabiduría. Muchos de ustedes hubieran dicho, no, mira, es que nos quieren matar, ¿crees que puedes ya de un solo cancelar todo eso y ya estuvo, ¿verdad? No. Ella dijo, ¿sabes qué? Les voy a invitar quiero que tú, ¿verdad? Y Amán se unan a un banquete que yo les tengo hoy en la noche. Entonces, ella en vez de pedir, lo primero que hizo fue dar. Hay veces nosotros tenemos que dar y hay veces tenés que dar de tu corazón hasta las personas que te están odiando y que están haciendo cosas en contra de ti, ¿verdad? Entonces muchas veces, por eso dice, mátalos con ¿cómo dice? Kill them with kindness, dice. Mátalos con esa dulzura, dice. Si alguien te está haciendo algo mal, ¿sabes cómo? No le hagas mal, no pagues mal por mal. Si alguien te tira una cara fea, tira una sonrisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Ah?
¿sabe qué? A esa persona le va a doler más verte feliz que vos le actúes de la misma manera. Entonces ella, pudiéndole decir de un solo, mira que, ¿verdad? Amán está conspirando contra nosotros. Ella dijo, ¿sabes qué? Les voy a demostrar que yo soy diferente. Yo no pago con la misma manera. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha enseñado que yo no soy así. Ella los invitó primero a comer, comieron y todavía volvió a comer y le dijo otra vez al rey, Esther, dime, ¿qué es lo que tú deseas? Le dice. Y le volvió a decir, si me pides la mitad del reino, se te concederá. Y él le dice, ¿sabes qué? Le dice, rey, si lo que a ti te place, ¿verdad? Y tú quieres hacer lo que yo te voy a pedir, es que estés en otro banquete conmigo, ¿verdad? Entonces volvemos a ver que en el segundo banquete vuelven y están sentados y de un solo están comiendo y todo y le vuelven a preguntar, Esther, dime qué es lo que tú quieres. Es ahí donde ella le dice, mira, le dice, pues en realidad yo tengo que venir y contarte esto, le dice. Están contra mí y contra mi pueblo. Es donde ella se destapa y dice de dónde viene, ¿verdad? Y entonces dice, y incluso, dice, ella dijo, incluso si nos vendiesen como esclavos, no vendría a ti. Le dice. Pero es que no nos están vendiendo como esclavos, lo que quieren es erradicarnos completamente. Y dice, y si esto pasa, ¿verdad? Va a causar un daño no solo a nosotros, sino que a tu reino. Y él le dice, ¿verdad? Pero dime, ¿quién está contra ti? Le dice. Nunca se imaginó el rey que en realidad quien estaba contra él, quien estaba contra el reino, porque en realidad no solo estaba atacando a Esther, no solo estaba atacando a los judíos, no solo estaba atacando a Israel, estaba atacando el mismo reino en sí. ¿Verdad? ¿Quién era? Le dice. Era, ¿verdad? Amán. Y le dice, es este que está aquí con nosotros. Y de un solo como que hasta se cayó, dice Amán, dice, como que imagínate que estás comiendo y todo, ¿verdad? Y yo, de un solo te atorás, dice. ¿Por qué? Porque digan, está comiendo y de un solo dicen que yo soy. Yo creo que aquel hombre, si no se atoró, se puso pero moradito. Y hasta me lo puedo imaginar, dice, ¿verdad? Pues en este caso, imagínense que ustedes digan que en realidad dice que el rey se puso tan furioso que se levantó y salió afuera. Al ver esto, Amán dijo, no. Aquí no me queda otra, dice, que rogarle a la persona que estoy siempre en contra, le dice. ¿Verdad? Y le empieza a rogar a Esther. Y le dice, por favor, ¿verdad? Que ruega por mí. Y en lo que está rogando, dice que se le cae encima a Esther, más bien, en vez de rogarle, dice, y entra el rey en ese punto, ¿verdad? Y mira que él está todo encima de ella y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Incluso, además de lo que ya estás haciendo, ¿querés violar a mi reina en mi casa? Le dice. Imagínense, ¿verdad? Él tratando de salvarse y comete hasta estos errores, ¿verdad? Pero ¿por qué pasan todos los errores? Porque en realidad el ego de Amán había crecido tanto hasta las nubes, ¿verdad? Que llegó un momento anteriormente a todo esto donde él llegó, ¿verdad? Ya antes de ir al banquete, dice, él llegaba todo tranquilo, vamos a comer, dice, ¿verdad? Porque ya le habían dado la noticia, dice. Pero ya venía con el hecho de que él anteriormente en esa noche había planeado, ¿verdad? Hacer un ¿qué? ¿Qué fue lo que él mandó a construir? Él mandó a construir, ¿cómo se dice? Una horca, dice. Y no era una horca pequeña, era una horca grande, ¿verdad? ¿Para quién creen usted que era la horca? Para esa persona que él llevaba esa espinita en el corazón. Y supuestamente él iba del rey a decirle que, mira, este Mardoqueo ha estado, ¿verdad?, en contra de nosotros y yo creo que lo deberías de cortarle, ¿verdad? Entonces, en este caso, él no se imaginaba que el rey el día anterior, Dios no lo había dejado dormir, ¿verdad? Porque si ustedes creen, ¿verdad? Ustedes lo miran ahí y dice, no le vino el sueño. ¿Ustedes creen que no le vino el sueño solo por no querer venirle el sueño? No le vino el sueño porque Dios tenía un propósito para que él estuviera despierto, para que él pudiera leer las crónicas y pudiese recordar quién había hecho por él, lo que Mardoqueo había hecho por él, porque en realidad él seguía vivo por lo que Mardoqueo había hecho. Amén. Entonces es donde vemos que
no, Dios no te lo paga instantáneamente. No, Dios tiene un propósito. Él tiene un tiempo donde Él dice, ¿sabes qué? Ok, por lo que hiciste, esto es lo que yo doy para ti. ¿Qué más? De salvarlo de la horca, ¿verdad? Incluso, por eso es que les digo yo, ¿cuántos, verdad, Amán hay en nuestras vidas? ¿Cuántas personas que se gozan? Y yo sé que para las personas que no fueron, dice, al campamento de la iglesia, dice, se perdieron del chiste que dimos allá, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del chiste de los morenitos, verdad? Entonces, para los que no estuvieron, se lo perdieron, no se lo puedo contar, ¿ok? Eso se fue, dice. Pero en realidad, nosotros hasta en este chiste podemos dar cuenta de que muchas veces el deseo de la otra persona es ver que tú estés mal. Hay veces ni desean que ellos sean mejor, sino que ellos desean que a ti te vaya peor. Y era el caso de lo que estaba Amán tramando contra Mardoqueo. De que él lo que quería es de que a Mardoqueo le fuera mal, ¿verdad? Y en este caso, más no sabía que Dios tenía un plan por medio, ¿verdad?, del rey, donde le iba a decir, el rey le empieza a preguntar a Amán y le dice, Amán, alguien que haya ganado mi gracia, ¿qué crees tú que se merece? Y Amán todo así como, dice, oh, y se le vino a la mente y dijo, el rey de seguro está hablando de mí, dice, ¿qué creo que yo que me merezco? Dice. Mas él no sabía de quién estaban hablando, ¿verdad? Y viene y le dice, no, pues, si tú vas a premiar a alguien que tiene, ¿verdad? El placer para el rey, le dice, yo lo que te sugiero que le des la túnica del rey, dice, la vestimenta del rey, que le des el caballo del rey, que le des la corona del rey, casi todo le pidió, ¿verdad? Creo que lo único que le faltó pedirle fue que le diera a Esther también, dice, ¿verdad? Era lo único que le faltó, dice. Y entonces, más él no sabía que en realidad de quien el rey le estaba hablando no era de él, le dice. Él venía con el hecho de que iban a ejecutar a Mardoqueo y le dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú has dicho, no dejes nada afuera, hazlo por Mardoqueo. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Hay veces nosotros decimos que, y nosotros hasta como cristianos, a veces siendo honestos, y eso es por la humanidad que nosotros tenemos, hay veces nos da un gozo cuando la otra persona le está yendo mal. Tal vez a la otra persona nos hizo un mal, ¿verdad? Y en este caso dice, ¿verdad? A Amán, Dios le dio así como una bofetada, ¡plá! Y le dijo, ¿sabes qué? Le dije, te voy a enseñar que en realidad mi pueblo se respeta. Amén. Y es donde le manda, ¿verdad? Y imagínese, él pensó que era para él y en realidad termina sirviendo a Mardoqueo, dice. Ok, esta era la historia de que yo les decía desde el principio, que no se olvidaban que Dios siempre trabaja en silencio y te premia en el momento que es más adecuado, no para ti, sino que para Él. Amén. Nosotros a veces nos ponemos en pensar y decimos, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que está pasando? A veces no nos ponemos a pensar que por lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? No es una penitencia por lo que nosotros hayamos hecho, no es una penitencia por lo que tus padres hayan hecho, no. ¿Cómo le dijo Jesús cuando le preguntaron que estaba enfrente del ciego? Le dijo, ¿y por qué nació ciego? Le dice, ¿será que sus padres hicieron algo malo? ¿O será que él hizo algo malo? ¿Y qué les dijo? En realidad, dice, hay veces no es por lo que tu padre o por lo que tú hagas, dice. Hay veces es por la gloria que Dios quiere mostrar enfrente y utilizándote a ti. Amén. Y es donde le dijo, pues en realidad esto es lo que yo quiero hacer. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar por las cosas malas que nosotros estamos pasando y nos ponemos a preguntar el por qué estamos pasando eso, en vez de preguntarnos para qué estamos pasando eso. Amén. ¿Para qué necesitamos aprender? En este punto, todo lo que estaba pasando Mardoqueo, todo lo que estaba pasando Esther, todo lo que estaba pasando el pueblo de Dios, ¿para qué era? Para que ellos aprendieran, ¿verdad? Que incluso fuera de donde ellos estaban, en el exilio, donde ya se había acabado el exilio, pero ellos estaban en una tierra totalmente que no era de ellos. Que hasta en esas tierras Dios tiene la mano para moverse y para poder utilizar. Y para poder enseñar que en realidad todo lo que Dios hace por nosotros es muchísimo grande, que nosotros en realidad, como dice la canción, dice, counting my blessing, dice, en realidad tú puedes contar todo lo que Dios hace por ti y te aseguro que te van a acabar los números porque no acabas de contar. Amén. Pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar todas las cosas pequeñas que Dios hace por ti. ¿Te levantaste hoy? Amén. Hay muchas personas que en realidad
no tuvieron ese gozo de poder levantarse y poder respirar el día de hoy. Y hay veces nosotros los tomamos hasta un lujo. Nosotros lo tomamos como que es nada el poder levantarse y estar aquí en esta iglesia. Hay muchas personas que no tienen ese gozo de poder estar hablando de Dios en otros países. ¿Por qué? Porque no tienen esta libertad. Y nosotros hay veces hasta lo desperdiciamos. Hay veces ni venimos a la iglesia. Gracias. Dije a mi tía que la vez pasada ya no le gustaba que predicaba porque a veces me ponía a llorar. Pero a veces no somos nosotros. Hay veces el mensaje que nosotros traemos es mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar hasta sentir y no hay otras maneras que expresar de la manera que lo hacemos, ¿verdad? Hermanos, yo quiero que ustedes no piensen en tanto en los malos momentos que ustedes están pasando o en los malos momentos que ustedes han pasado, ¿verdad? Porque así, créanme de que nosotros siempre pensaríamos en las cosas malas. En realidad, si nosotros nos levantáramos, y esto es algo que anteriormente lo hacía yo bastante y recientemente también lo estoy haciendo, ¿verdad? Levantarme temprano, escuchar de Dios, de la palabra de Dios. Hay veces hasta escuchar cosas motivacionales, ¿verdad? Me gusta bastante, ¿cómo se llama? Tía, el que habla motivacional, ¿cómo se llama? Dante Hebe. Me gusta bastante Dante Hebe, ¿verdad? Y en este caso, muchas veces nosotros nos perdemos en todo lo malo que nosotros estamos pasando. Y en realidad no vemos todo lo bueno que Dios hace por nosotros, ¿verdad? En este caso, Mardoqueo pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, dejémoslo así entonces, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios. No, pero él actuó y pidió y se pusieron todos a orar y se pusieron todos a ayunar y en realidad Dios proveó para ellos, ¿verdad? Después podemos ver más adelante donde por medio de todas las peticiones, ¿verdad? Mandan a Amán, dice, hacer a la horca en la misma que él había construido. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar, pero hay veces tú planeas algo mal para otra persona y en realidad es eso como que te pega a ti mismo, dice, te das tú mismo en tu propia cara, porque hay veces lo que tú estás planeando que es malo para otra persona termina siendo malo para ti. ¿Por qué? Porque en realidad tú no deberías de planear siendo cristiano, planear contra otra persona. Tú deberías de ponerte a orar y orar por esa otra persona, para que no sea tú haciendo el cambio ni esa persona, sino que para que sea Dios tocando el corazón de esa persona. Como decimos, ¿verdad? Invita a 3, dice, y dice nuestro hermano, hasta el que te caiga mal, dice, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Poniendo en oración, ¿verdad? Incluso, como les digo, poniéndolos en ayuno cuando la petición es mucho más grande de lo que tú piensas que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya al tener ese ayuno, Dios te da esa diferencia. ¿Por qué? Porque tú primero sacrificaste antes de pedir. En este caso podemos ver cómo Esther dio antes de pedir, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Nosotros tenemos que dar antes de pedirle a Dios, ¿verdad? Eso debería de ser. Y entonces lo que yo les invito es levantarse en todas las mañanas, escuchar un poco de la palabra de Dios. Créanme que lo que ustedes hagan 10, 15 minutos en la mañana y ustedes se ponen a hacer eso, no importa lo que pase durante el día, no te va a cambiar. No te va a cambiar porque tú ya sabes que hay un Dios que lo que venga en ese día no importa. Si son cosas malas, no importa. No te va a cambiar. Amén. Pero si tú empiezas y comienzas el día solo preocupado por las cosas malas que te están pasando, ¿qué crees que vas a pensar todo el día? Solo en las cosas malas que te están pasando. Pero si tú lo primero que pones en tu mente es de Dios, ¿qué crees que vas a estar pensando en todo el día? De Dios. Y Él va a abrir y va a abrir esas puertas como las abrió y abrió todas las puertas a Esther. Alguien que en realidad al principio era nadie, una huérfana, llegar a ser una reina de una tierra que en realidad pues no le pertenecía ni a ella. No solo eso, llegar a tener tanta gracia que el mismo rey le dijo, te doy la mitad de mi reino si me lo pides. Y después de eso le dice, toma también
haz lo que tú necesitas hacer, aquí está el anillo. ¿Por qué? Porque después nos damos cuenta, ¿verdad? Que podemos leer que en realidad los decretos que el rey había hecho, ¿verdad? Y que él había firmado, no necesariamente él, pero los decretos que el rey daba con su sello no se podían contradecir. Entonces, el decreto que ellos hicieron fue darle el poder a los judíos de que dice, ok, si vienen contra ti, defiéndete. ¿Ok? Muchas veces nosotros como cristianos lo que decimos es, ok, alguien viene contra nosotros, ok, Dios me va a defender. No, defiéndete. ¿De qué manera? Ora, ayuna, defiéndete. ¿Por qué? Porque las guerras que nosotros tenemos no son contra seres humanos, ¿verdad? Son contra potestades. Amén. Y hay veces nosotros pensamos de que, es que es el hermano que me dio la mala cara. No, hay veces puede hacer que el enemigo esté plantando esa espinita como lo hizo en Amán para que te dé esa mala cara. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sonreírle, ¿verdad? Y orar por ese enemigo, orar por ese Amán. Amén. Para que sea Dios cambiando los corazones de las otras personas, para que sea Dios abriendo las puertas de los reinos, ¿verdad? Como lo hizo con Esther, como lo hizo con Mardoqueo. Amén. Hermano, la oración y el ayuno funcionan. Amén. Cualquier dificultad que usted esté pasando, déjenos saberla, ¿verdad? Para que nosotros como iglesia le ayudemos a usted, para que no sea solo usted pasando por esa situación. Amén. Entonces, le quiero agradecer primeramente a Dios y a todos ustedes. Espero que esta palabra haya traído un fruto, ¿verdad? Una semilla que yo sé que va a seguir creciendo. Y lo que les quiero invitar es que sigamos orando por cada uno de nosotros, para que sea Dios liberando de todos esos Amán que están en nuestro camino. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder haber traído tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, que seas tú utilizando y haciendo que esta semilla, Señor, dé fruto en estos corazones, Señor. Seas tú apartando a todos esos enemigos que el diablo, Señor, que tiene enfrente de nosotros, Señor. Seas tú quitando todos los Amán de enfrente de nosotros, Señor. Abriendo puertas como tú lo hiciste para tu pueblo, Señor. Te damos gracias por este ejemplo que Esther trajo a nosotros, Señor, de saber que este ayuno, la oración, Señor, no solo la tenemos que hacer solo en cada uno de nosotros, Señor, que seamos nosotros como iglesia, como congregación, viniendo juntos, Señor, para poder cambiar no solo la vida de las personas que están cerca de nosotros, Señor, sino que para poder llegar y poder evangelizar todo el mundo, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Y al mismo tiempo para esas personas que necesitan reconciliarse, Señor, les doy un tiempo, pueden levantar su mano y vamos a orar por usted. También para las personas que quieren aceptar, ¿verdad?, a Dios en su corazón, les doy un tiempo para levantar su mano y vamos a orar por usted. Señor, te damos gracias por cada uno de los que nosotros estamos aquí, Señor, y porque yo sé que esta semilla, Señor, va a dar fruto y vas a ser tú obrando, Señor, y abriéndonos puertas de nuestros trabajos, Señor, abriéndonos diferentes puertas, no solo en los trabajos, sino que en este país, Señor, cambiando diferentes leyes para que seamos nosotros siguiendo, Señor, como extranjeros, siguiendo disfrutando de todo el gozo que nos da este país, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pido que seas tú llevando cada una de las familias que están aquí, cada una de las familias que nos están escuchando, Señor, a lugares donde nosotros no tenemos, pero ni en mente, Señor, que vamos a poder llegar. Te lo agradezco y todo te lo agradezco en el nombre de Jesús, Señor. Amén.